Saludos a todos nuestros amigos, oyentes y radioaficionados de Radio Jabato y de Sombras al final de la escalera de YouTube y iVoox del mismo nombre. Bueno, para aquellos que no me conozcáis, yo soy Álvaro, el webmaster del canal de YouTube y iVoox del mismo nombre, Planeta Conspirativo. También nos encontramos en Instagram y en Twitter con el nombre de Misterios y Conspiración, todo junto. Bueno amigos, pues hoy el tema del diluvio universal, un tema verdaderamente polémico que todas las tradiciones han hablado de él y que incluso a nivel científico se han conseguido hacer una serie de pruebas y mediciones para atestiguar que es un hecho real, verídico, milimétrico. Bueno, yo voy a hablar de uno de los pueblos que más me gustan, que creo que más respuestas tienen al origen de la humanidad y a entender por qué estamos aquí y a dónde vamos, que no es ni más ni menos que el pueblo sumerio. Y bueno, igual que mucha gente conoce en el Génesis el relato del Arca de Noé, pocos conocen la existencia de un relato sumerio que en muchos casos es idéntico a este Génesis judío-cristiano. Esta historia del Arca de Noé, como decimos, consta, para aquellos que no la conozcan, la resumo muy brevemente, de que Noé era una persona muy cristiana, de los pocos que se salvaban en Sodoma y Gomorra, ya dado que estaba en el declive, y era muy fiel a Dios. Entonces, para salvar la vida de los animales y la humana misma, Dios le dijo que construyera un arca. Y ahí pues fue Noé con su mujer y con un animal y con su hembra correspondiente, o sea, un animal de cada especie, con su correspondiente polaridad, masculino y femenino, para, una vez que se acabara el diluvio, volver a procrear y que volviera la creación. Pues bien, vamos a hablar un poquito más en detalle. Le mandó construir este inmenso barco y aparece en el Antiguo Testamento, concretamente en los capítulos del 6 al 9. Efectivamente, este relato nos cuenta claramente que Yahvé, que estaba cansado de esta maldad y de esta ruindad humana, decidió enviar este diluvio universal sobre la faz de la tierra para eliminar todo resto de civilización. Pero como decimos, Yahvé consiguió salvarse porque era un hombre justo y bueno, palabras textuales de la Biblia. Yahvé le encomendó entonces a Noé construir un arca en el que salvaría tanto a su familia como a los hijos y esposas de estos últimos, pero además le insta a llevar con él diversas especies de animales. En concreto debería llevar 7 animales de esos denominados puros y una pareja de los impuros. Así es como Noé comienza a construir el arca para resistir al diluvio universal. No está claro cuánto tardó, aunque del relato se puede extraer que fueron unos 20 años. Según el relato, cuando Yahvé mandó el último diluvio, estuvo lloviendo sin parar durante 40 días y 40 noches en ese diluvio universal. 40, también un número sagrado que nos podría hacer pensar en algo simbólico, alegórico. Démonos cuenta que la Biblia los cristianos la han interpretado de una forma literal, pero la gente que se dedica al mundo de lo oculto y lo sobrenatural sabe que tiene una serie de alegorías y una serie de simbolismos que nos estarían dando un mensaje, una clave. ¿Pero cuál será, amigos? Pues aquí no tenemos la respuesta. Sin embargo, permitimos que cada oyente y espectador se haga sus propias preguntas y que intenten descifrar ese mensaje cifrado, que no cabe duda, amigos, que es así, que la Biblia tiene, aparte de una posibilidad de un lenguaje histórico y claro y directo, no cabe ninguna duda de que tendría un lenguaje metafórico y simbólico. Es por ello que invitamos a todas las personas que reflexionen, que investiguen sobre la iconografía, sobre las alegorías y que saquen sus propias conclusiones sobre cada pasaje que lean de la Biblia. Bien, como decimos, este diluvio universal llegó hasta tal punto que el nivel del agua llegó hasta la cima de las montañas y fallecieron todos los seres vivos sobre la faz de la tierra. Solamente se salvaron, amigos, los que iban en el arca de Noé. Tras bajar Noé y su familia del arca, Yahvé hace acto de presencia y Noé le ofrece un sacrificio. Yahvé promete entonces que nunca más enviará un diluvio universal para extinguir a los seres humanos. Y a los animales, por supuesto. Para que todos y él mismo se acuerden de su promesa, fue el propio Yahvé que puso el arco iris en el cielo. Aquí darían esta explicación divina, cuando todos sabemos ya que tiene una explicación científica también. Bien. Muchos hemos creído durante mucho tiempo que era un relato original de la Biblia. Sin embargo,
existe un mito muy anterior y muy similar que viene de la literatura mesopotámica. Sé que los cristianos seguirán creyendo que ha sido cosa del dios bíblico y demás, y nunca se lo van a plantear de otra forma, pero aquí vamos a dar la respuesta de esa literatura anterior mesopotámica, y concretamente en los relatos de Gilgamesh de Utnapishtim. Bien, ¿qué es Utnapishtim? Os estaréis preguntando, amigos. Pues es un poema de la época en la que los humanos y los dioses convivían juntos en la Tierra, en la ciudad de Surupak. Aquí tendríamos para hablar muchísimo porque estaríamos hablando de la época Anunnaki, cuando vinieron los antiguos dioses, los astronautas, a colonizar y empezaron a engendrar con las hijas de los hombres esos seres híbridos entre humano y Anunnaki, los conocidos semidioses, que tendrían una sangre azul, una sangre dinástica, y que, por cierto, investigadores como David Kay dicen que de ahí se remonta la importante oligarquía que gobierna actualmente. Ha ido remontándose desde esos orígenes antiguos, con esta línea sanguínea de estos semidioses. Y bueno, en un principio los dioses eran los que trabajaban la tierra, pero necesitaban mucha ayuda, porque no podían soportarlo ellos mismos. Entonces fue cuando crearon a estos humanos. Solo crearon 14, 7 hombres y 7 mujeres, otra vez más simbología, el número 7, que comenzaron a multiplicarse de tal forma que hacían mucho ruido. Y ya no solo eso, debido a que los dioses veían como los humanos se volvían más y más violentos, ruidosos y rebeldes, el dios Enlil decidió eliminarlos a todos. Pero Ea quería a los humanos y decidió proteger aunque sea a los justos, y avisó a Utnapishtim, aquí sería el equivalente a Noé, para que destruyera su casa y construyera un barco con esos restos de la casa. Aquí también podría ser una metáfora de que la energía no se destruye, solo se transfiere y se transforma, ¿no? De que todo cambia y todo pasa de un estado a otro. Bien. Entonces, en ese momento, también le ordenó efectivamente lo mismo, resguardar a su familia y a las especies animales vivientes conocidas y desconocidas. Bien, ocurre exactamente lo mismo. Démonos cuenta que la época sumeria se remonta a años como desde el 7000 antes de Cristo. Y ya empezaría a florecer de forma seria en la ciudad de Uruk en el 5000 o 6000 antes de Cristo, antes de los egipcios incluso. Bien, como decimos, amigos, aquí había una tormenta salvaje y los mismos dioses se asustaron tanto que huyeron al cielo para no sufrirla. Tras esto, en la tierra se desató esta tempestad y al 7º día, también número simbólico, curiosamente, se calmó el temporal y cuando Utnapishtim se asomó para ver el paisaje, toda la humanidad era arcilla. Otra alegoría, la arcilla, que se compone el hombre de arcilla y de barro. Alegorías, piensen ustedes y saquen sus propias conclusiones. Tras 7 días de espera, Utnapishtim soltó una paloma, la paloma misma de Noé, que también tiene una connotación enorme en el mundo sumerio, la paloma. Incluso algunos dioses podían convertirse en palomas. Y más tarde, en este caso, soltó una golondrina. Ambas aves volvieron, pero cuando soltó un cuervo, este no volvió, lo cual significaba que había encontrado un lugar en donde posarse y las aguas se estaban retirando. Entonces, como ofrenda, quemó cañas y madera de cedro y mirto, maderas muy importantes en el mundo pagano. Mucha gente que está metida en Wicca, por ejemplo, yo tengo amigas y amigos de Wicca, de la brujería moderna, por así decirlo, que intenta retomar lo que era la antigua religión, y el cedro es muy utilizada en inciensos y en otras aplicaciones. Bien, cuando Enlil vio que su plan había fracasado y vio que no todos los humanos estaban destruidos, se enfureció y discutió con Ea, pero este defendió todo lo que hizo, al ver que los animales y la familia de Utnapishtim estaban a salvo, y los defendió con tal pasión que Enlil se emocionó. Ea los defendió a muerte y bendijo a Utnapishtim y su mujer para que se asemejaran a los dioses. Aquí habría una clara alegoría de esa sangre híbrida. Bien, todo esto queda registrado en el año nada más y nada menos, amigos, 2500 a.C. Aquí estaríamos hablando de algo mucho más allá de la época de Uruk y Catalcuyuk, por ejemplo. Esta historia no es la primera vez que lo oímos. Como todos nos hemos dado cuenta, es muy semejante al Arca de Noé, ya que muestra similitudes que no escapan al conocimiento humano. Como estamos diciendo, amigos, este poema de Utnapishtim es la epopeya sumeria más antigua que conocemos. Se describe como el dios babilonio Ea decide eliminar a los humanos y a otros animales del planeta
con una gran inundación que será conocida como el fin de toda la carne. Elige a Utnapis para construir un arca y salvar a algunos humanos y animales. Luego también habría otros 2 textos sumarios importantes que tienen estas similitudes. Por ejemplo, el Génesis describe cómo la humanidad se había vuelto pecadora y débil, indigna de Dios. En el poema de Gilgamesh también habla de que estos humanos eran demasiados numerosos y ruidosos. En ambos relatos deciden enviar una inundación. También tanto Gilgamesh como nuestro amigo Utnapishtim hablaríamos de que los humanos eran terribles, malvados. En ambos casos, tanto en Gilgamesh como en este, deciden que solo se salve un hombre sabio y recto, llamado Utnapishtim en el sumerio y Noé en el bíblico. Los 2 dioses ordenan a su héroe que construyera un arca gigante de madera y ambas arcas deberían ser cerradas con fuerza. Eso de cerradas con fuerza aparece literalmente en los 2 puntos. O sea, parece que la Biblia es una copia de lo sumerio. Ambas arcas además tenían varios compartimentos internos. También lo dice. Ambas arcas tenían una única puerta central y al menos alguna ventana. También. Aparecen muchas películas como todos los animales van por esa puerta enorme central y cómo miran a través de las ventanas. En las 2 arcas irían el héroe junto con algunos humanos y animales. También esa gran lluvia cubriría la tierra con agua. Claramente en los 2 relatos aparece. Las 2 arcas permanecerían en una montaña cercana de Oriente. Pues ahí es cuando se posó en esa montaña, que también la Biblia registra que se posó en esa montaña del cercano Oriente. ¿Por eso pudo empezar la civilización en la India? No lo sabemos. En los 2 relatos, el héroe envía pájaros en intervalos regulares para que encuentren tierra seca en las cercanías. Los 2 primeros pájaros retornaron al arca y el tercero no regresa, señal de que había encontrado tierra seca. Claramente lo mismo, otra vez, chicos. Los héroes y sus familias dejan el arca, asesinan un animal en un ritual como sacrificio a los dioses, lo mismo exactamente. Dios, o en este caso los dioses mesopotámicos, huelen la carne humana chamuscada al sacrificio, le gustan los sacrificios, hay algo en las grasas, que los dioses querían grasas, no sabemos por qué, pero les gustaba que quemaran grasas, era como alimento para ellos. ¿Por qué? También con Yahvé utiliza esa misma simbología. Hay investigadores además como David Parceriza y otros que afirman que Yahvé no es mismo que el propio Enlil, solo que la Biblia lo camufló. Por tanto no se trataría de un dios benévolo, sino un dios cruel y malvado, que siempre busca sacrificios y siempre quiere sangre para él, porque sus fines eran terribles. Podemos ir a muchos relatos de la Biblia que habla como Yahvé empieza matando ganado, cantidades enormes, de sacrifícame 20.000 vacas y 15.000 corderos, pero luego empieza a dar anatema a los pueblos, que cortaran la cabeza de los niños y de todas las mujeres, que mataran a miles de personas y las mandaran a la hoguera. O sea, pedía verdaderos sacrificios que en realidad eran beneficios para él, porque había un tipo de energía en esos sacrificios que a él le beneficiaba. Entonces podemos estar hablando de ese Dios justo y verdadero, el mismo que promovía a Jesucristo. Yo diría que es un Dios muy distinto del Antiguo Testamento y el Dios ya que promueve Jesucristo. Desde mi punto de vista, pienso en esa versión que da David Parceriza, que posiblemente Yahvé, estamos hablando del mismo Enlil, pero camuflado con el nombre de Yahvé, para hacerlo su versión propia, ¿no? Evidentemente los cristianos. Démonos cuenta que Enki, que antes por error dije Enki, pero Enki sería el hermano de Enlil, y Enki era bueno, le gustaba la humanidad y siempre nos ha ayudado. Enki por eso es una deidad importante dentro del mundo sumerio y que desde luego debemos rendir culto. Bien, posiblemente Enki sería el dios que ya entra en conexión con Jesucristo y que promueve un mensaje benévolo y de paz para toda la civilización. Aquí también muestra en el relato cómo algunos dioses babilónicos parecen estar arrepentidos. Y en este caso, en el caso de Yahvé de Noé, también lo mismo. Dios se arrepiente y promete no volverlo a hacer de nuevo. Aunque a veces, amigos, vaya sorpresas de diluvios nos da en algunas partes del mundo. Bueno, esta historia no se escribió en un libro como si fuera la Biblia, este sumerio, sino que fue recogida en una forma de poema, registrando datos tan similares a los del Arca de Noé, que dan escalofríos, ya que posee muchas similitudes, pero con pequeñas diferencias. La más llamativa es que ambos eran hombres buenos y justos, pero Noé era un sencillo campesino humilde que vivía con su familia
En cambio, Utnapishtim era rey, esta diferencia es grande. También era bien y justo, y no tuvo problemas en deshacerse de sus bienes materiales, para comenzar a construir el barco. Lo cierto es que el mito, la leyenda o el texto, llámese como se quiera, del Arca de Noé, sigue suscitando gran interés, tanto en el cine o la literatura de ficción, como en investigaciones más serias llevadas a cabo por reputados historiadores. La polémica y las teorías extrañas también han sido constantes. De hecho, el canal Odisea ha emitido recientemente el siguiente documental en el que se dan nuevas hipótesis sobre cuál puede ser el origen y la razón de esa historia del Génesis. Aunque se haya desatado la polémica tras el descubrimiento del poema de Utnapishtim, está mucho más estudiado por historiadores y científicos que la Iglesia, que sepamos, ya que la curiosidad es mayor. Por último, decir que la parte del origen de la Tierra ha levantado mucha más expectación y ya se están sacando varias teorías más. Aquí en Sobre Historia y desde luego en Sombras al final de la escalera estaremos siempre al tanto para informarles de aquellas noticias que os gustan, que os inquietan, ese misterio que os ha intrigado desde que erais niños. Y bueno, para ya terminar definitivamente, quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de Sombras al final de la escalera. Comentarles que es un placer trabajar con vosotros y que aquí desde Planeta Conspirativo les invito a todos ellos a que participen con nosotros, incluso a los oyentes, si tienen alguna duda o cuestión, no duden en ponerse en contacto conmigo por mi canal de YouTube o iVoox. Y nada, podéis participar en los vídeos, podéis aportar lo que queráis. Y no olvidéis, amigos, Enlil puede que hubiera sido el propio Yahvé en la época cristiana, simplemente es un cambio de nombres. David Parcerisa piensa mucho eso. Nada más, ahí dejamos el interrogante, amigos. Muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en otro audio programa. Hasta pronto.